A Dios no se le alaba ni se le adora de cualquier manera. Solo hay una manera de alabar a Dios y de adorar a Dios. ¿Y sabe cuál es? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas y con todo el alma. Pero algunos no cantan ni con el alma, ni con el corazón, ni con las fuerzas, ni con la mente. Poder en Jesús. Pero Dios bendiga a quienes cantan con la mente, con toda su mente, meditando en el poder y en todo lo que Dios es. Dios bendiga a quienes cantan con el corazón. Amén, aleluya, con toda sinceridad. Y Dios bendiga a los que cantan y adoran al Señor con el alma. Es decir, de allá de adentro sale la alabanza. Y con todas las fuerzas también. Amén. Así con ánimo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nosotros tenemos un privilegio bonito. ¿Y sabe cuál es? Que aquí hay que hacer un buen esfuerzo para uno sudar. ¿Aló? Poder de Dios. Algunos no sudan ni con 8 tigres encima, hermano. Sí, se echan una cobija de 4 tigres y luego se echan otra y ni aún así sudan, hermano. Dios mío, tienen razón de no sudar alabando a Dios. Amén. El clima caliente es terrible, uno se mueve, es más, uno suda sentado, hermano. Uno suda de pie, uno suda caminando y más haciendo ejercicio terrible. Pero en este clima, hermano, no hay que dejar de alabar a Dios con todas las fuerzas, como dice la palabra del Señor. Capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar la lectura de los versos 1 al 5. Aleluya, maravilloso el Señor. Dice Jesús, hay un título de división de escritura que dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle al Señor los grandes edificios y también el templo. Respondió él, el Señor, y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del mundo. Respondió entonces el Señor Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y hoy, amén, hasta ahí, verso 5, amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra preciosa. Señor, después de alabarte y de adorarte y de exaltarte, te damos gracias por tus bondades, tus favores y por todo lo que de ti, Señor, hemos recibido, pues todos, aleluya, lo que tenemos y lo que somos te lo debemos a ti. Dios mío, gracias por concedernos poder estar en este culto, Señor amado, y reconocerte a ti por encima de todo, pues tú eres el creador de todas las cosas, hacedor de maravillas, Dios del principio, oh aleluya, Dios eterno, Dios del fin, aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que continúe ministrando a nuestras vidas, Señor, tanto a quienes estamos acá presentes como, Dios mío, a través de este medio, la radio, la internet, Señor. Nuestros hermanos que están en nuestra sintonía, bendíceles también, ministrales a ellos también, Padre. Aleluya, quienes estamos aquí presentes, Padre, como también en la parte virtual, Dios mío, nuestros hermanos a la distancia, seamos ministrados todos por el mismo poder y ministerio divino de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya, tomando siempre, amén, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
una actitud de alabanza y adoración al Señor. Recuerde, con el alma se alaba a Dios. La expresión del alma es la que hace que usted y yo nos movamos, tengamos una acción de alegría, de gozo, de libertad. Y el Espíritu nos lleva a adorar a Dios, es decir, a ser movidos dentro de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no, es decir, cuando estamos adorando a Dios, no estamos saltando ni estamos gritando, lo estamos haciendo con una devoción tremenda. Es algo que Dios ha puesto en nosotros y permite el Señor que usted y yo nos convirtamos en adoradores. Amén. Del Señor, para adorarle en espíritu y en verdad. Y que podamos también ser gente que loamos a Dios, que alabamos a Dios, que expresamos nuestra gratitud al Señor. Precioso el nombre de Jesucristo. Y este cuerpo, amén, desde luego, este cuerpo se une al sentir del alma y del espíritu y tiene que actuar, tiene que moverse. Gloria al Señor. Así que no deje usted de alabar a Dios. Usted cierra la boca, facilito y rapidito se le cerrarán los ojos también. Uno cierra la boca, no dice nada y al ratito ya los ojos están cerrados. Amén. Pero usted tiene la boca abierta alabando a Dios y expresando la alabanza y la adoración a Dios y manteniendo esa actitud, ¿verdad? Amén, de darle culto a Dios. Amén, nada pasa. Contrario a la voluntad de Dios y al buen deseo suyo de ser bendecido en el culto. Gloria al Señor. Precioso Dios. Mis amados, tenemos un estudio pendiente y le pusimos pause hace como mucho tiempo. Amén, creo que unos 3 meses, de verdad, no. Y quiero retomar este estudio porque me siento motivado, hermanos. Hoy los diferentes medios de comunicación, que son los más comunes entre nosotros, la radio, ahora mismo la internet, la televisión, la prensa escrita, amén, la obra literaria del periodismo, son las 4 áreas o partes de la comunicación que hoy, hermanos, han invadido todas las esferas sociales de nuestra sociedad, de la redundancia. Y todo esto hace, hermanos, que ustedes y yo, nosotros todos los seres humanos y esta generación, pueda mantenerse bien notificada, es decir, bien cerciorada, que conozca, bien informada, que no haya nada. Y de hecho, este medio de la internet es tan terrible, hermano, es tan terrible este medio, que hoy nosotros vemos sucesos que en el momento están sucediendo y se están transmitiendo en vivo y en directo, hermano. ¿No ve este culto? Este culto lo estamos transmitiendo en vivo, en directo, para el mundo entero. Antes teníamos que esperar que una grabación de un culto de estos, una conferencia bíblica, unos cuantos cánticos de alabanza se grabaran, luego se pasaran a otro sistema de grabación y luego por allá a los 8 o 15 días o al mes ya están a la disposición de las personas para oírlo. Hoy no, hermano. Hoy en vivo, en directo, hermano, todo se ve. Entonces, estos medios de comunicación nos mantienen a nosotros súper informados. Y es totalmente absurdo y contraproducente que con toda la tecnología y los medios de comunicación hoy que nos mantienen informados, cerciorados de todo, de toda clase de eventos, de sucesos, haya gente que no sabe qué está pasando alrededor suyo. Buenas noches. Amén, estamos aquí, ¿sí? Es una pregunta como absurda, ¿no? Porque yo lo estoy viendo a usted ahí, pero es que, como decíamos hace un momento, usted puede estar aquí el cuerpo, pero hay un sentimiento
tremendo traicionero, y ese sentimiento lo lleva a usted a trasladarse su mente a esa situación allá afuera, qué sé yo, en la empresa, como usted terminó la semana, amén, un compañero, una compañera de trabajo o de estudio, amén, o cualquier situación en el hogar, en la casa, y la mente está por allá. El sentimiento que hay en el corazón se une a la mente y se traslada a la mente a otro lugar, y aunque uno está aquí, aparentemente uno puede estar acá, pero a la vez no está. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es verdad, hermanos. Aleluya, maravilloso el Señor, precioso Dios. Entonces, por favor, estemos aquí en cuerpo, en espíritu y con el alma también, hermano, con toda disposición en nuestro corazón. Amén. Este tema que le pusimos pausa hace unos 2, 3 meses, amén, estamos disfrutando del 5.º mes de este año 2018. Amén. Y yo quiero terminarlo porque todo lo que vemos, hermanos, nos mueve a definitivamente, si los medios de comunicación nos tienen informados de todas las cosas que aún en el mismo instante que están sucediendo las conocemos, pues cuánto más importancia tenemos que darle nosotros a todo lo que Dios nos enseñó y nos dejó a través de su palabra, para que nosotros inculquemos, aprendamos y nos podamos mantener también súper informados de toda la voluntad y propósito divino de Dios con el mundo y con la iglesia. Aleluya. Maravilloso el Señor. Entonces, este tema, se lo voy a recordar, 6 palabras significativas, ¿se acuerda? Sí, hermano, le pusimos pausa y no debíamos de habernos dejado avanzar tanto tiempo. Pero bueno, volvimos, hermano, y lo bonito es que por que se acuerda de ese tema. Amén. Vamos rápidamente a hacer memoria de 3 que ya hemos estudiado. Amén. 3 palabras significativas. Recuerda que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, no, es la palabra de Dios. Amén. Porque hay quienes dicen, este libro contiene la palabra de Dios, contiene los consejos de Dios. No, este libro es la esencia de la sabiduría de Dios, la esencia de la misericordia de Dios, la esencia del amor de Dios, la esencia de la santidad de Dios. Y la única manera de nosotros conocer a Dios tal como Él es a través de su palabra. Ignorar la Biblia es ignorar a Dios. Desconocer la Biblia es desconocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y como ella es la palabra de Dios, de antemano el Señor habló y de antemano el Señor reveló todas las cosas que tendrían que suceder. Para el mundo son noticias terribles y muchas de ellas son sorpresas para el mundo. Para el mundo sin Dios, el cumplimiento de la palabra del Señor, todos los sucesos que hoy conocemos, que están publicados a través de los medios de comunicación modernos que hoy tenemos, se registraron desde hace más de 2000 años. Es más, algunos de estos sucesos que hoy para el mundo son noticias alarmantes, sorpresas también, óigame bien, para la iglesia cristiana no es sorpresa. Para la iglesia cristiana es el cumplimiento y la fidelidad, la veracidad, amén, de la palabra maravillosa de Dios, de la inmutabilidad de la palabra de Dios, que esto es inmutable, esto no cambia, esto no deja de ser. Es posible que el cielo y la tierra pasen, pero la palabra del Señor no dejará de cumplirse. Escrito está en ella que así es. Y cada día confirmamos y comprobamos, mis queridos hermanos y hermanas, aquí presentes y quienes están a través de la radio, que esta palabra es de Dios porque se cumple. Cada día estamos más seguros de ella, porque el cumplimiento son la noticia de hoy. Para nosotros no es sorpresa, para nosotros es el cumplimiento de la palabra de Dios
Y qué dicha que Dios nos haya revelado sus secretos y nos haya revelado las cosas de antemano, antes que las mismas sucedan. Ya están registradas en la Biblia, ya nosotros las vemos, y cuando ellas aparecen no son noticia alarmante, son más bien, aleluya, un gozo y una alegría para nosotros poder ver el cumplimiento de esto. ¿Cuánto tiempo hace que yo he leído algunas de estas promesas que están acá? Amén, que fueron profecías que el Señor habló. Bueno, Dios me regala ya para 48 años de estar leyendo algunas de ellas, y durante todos estos años que han pasado, yo he visto el cumplimiento de la palabra del Señor. No me sorprende, más bien me alegra. Y sabe, amén, de pronto hay algunas personas que conocí de años, y tengo algunos contemporáneos. Amén. No digo que con frecuencia, pero sí he tenido momentos cuando me he encontrado con personas con las que nos criamos, hermanos. Y no hace mucho, 60 años nada más. Y nos criamos juntos. Amén. Y una vez en cuando yo me encuentro con alguno de ellos. Y hace unos días me encontré con uno. Y yo iba con la Biblia, hermano. Iba a una reunión de pastores. Y iba tarde, ya eran las 8 de la mañana. Y era tarde, hermano. Y yo iba con la Biblia, iba rápido. Me sorprendí al ver a esa persona, porque tenía muchísimos años de no verle. Amén. Pero él sabía quién soy yo, y desde luego, pues, más él saber quién yo era, lo soy, que yo saber quién es él. Digamos lo que está haciendo, cómo ha vivido hasta el día de hoy. Pero él sí sabía cómo yo he vivido. Y él me dice: ¿y para dónde va deprisa? Le digo: voy a una reunión de pastores muy pronto, déjeme su número telefónico y nos estaremos comunicando luego, porque teníamos años de no vernos. Y me miraba y decía: bueno, y a la edad que usted tiene, ya usted debiera estar pensionado todavía. ¿Cómo así? ¿Todavía pastoreando? Le dije: es que usted no sabe lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es lo más lindo que hay para el ser humano. Y servirle a Dios es todavía un privilegio hermosísimo. Y yo he decidido dejar de servir a Dios cuando ya no pueda caminar, cuando ya no pueda hablar, de lo viejito. Dijo: ay, me puso la mano el hombre y me dijo: ay, no, grande es la fe que usted tiene. Pero me doy cuenta que de verdad le ha servido servir a ese Dios. Amén. Y por el tiempo que yo, sobre el tiempo iba a la reunión y no pude quedarme más para hablarle del Señor, pero luego tuve la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. Amén. Con libertad y con mayor tiempo. Gloria al Señor. Y de verdad, esto hace que podamos seguir manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén. Y aún servirle. No, yo digo que mientras uno pueda hablar y pueda uno moverse, y los años no lo traicionen a uno, ya que uno no puede recordar las cosas, que comienza hablando de un personaje y la historia de ese personaje, o de alguna parte de la Biblia, alguno de los eventos, amén, que la Biblia nos muestra históricamente, y resulte hablando uno por allá lo que no es, y de pronto hablando hasta errores, herejías, pues uno dice: no, ya no concuerdo, ¿verdad? Que me bajen de ahí. Pero mientras logremos concordar y Dios sintamos la presencia del Señor y el respaldo de Dios, ¿por qué dejar de servir al Señor? Más cuando vemos la fidelidad de Dios y de sus promesas maravillosas. Amén. Y encontramos en las cuatro clases de escritura en la Biblia, que tenemos el registro histórico. El segundo, el registro bíblico. Tercero, el registro extrabíblico. Y cuarto, las grandes doctrinas del Evangelio. Amén. El Evangelio y sus grandes doctrinas son las cuatro clases de escritura que encontramos en este libro sagrado llamado la Biblia.
Y aparte de nosotros encontrar estos 4 registros de escritura bíblica, recuerde que el registro histórico son las cosas que están registradas en la Biblia para un ejemplo, para que nosotros no las hagamos ni las practiquemos como mucha gente en la Biblia, en el registro histórico, habla que hicieron y les fue mal. Amén. Por eso está el registro histórico. Ahora encontramos el registro bíblico. ¿Cuál es el registro bíblico? El registro bíblico es donde están plasmados todas las normas, mandamientos y estatutos que Dios ha establecido y que serán eternos. Serán, no, son eternos. Mientras la raza humana exista, existen esos mandamientos vigentes, esas normas bíblicas. El registro extra bíblico, pues la palabra extra como que quiere decir aquello que sobra, pero no es aquello que sobra, sino aquello que está como extra, cosas que se escribieron y que sucedieron, que fueron extras, pero que fueron una bendición, que hoy, si usted las hace, bien, si no las hace, también no peca. Amén. Y luego encontramos el registro de las grandes doctrinas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que todas hay que ponerlas en práctica. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Amén. No ese es el estudio, amén, el tema que tenemos, pero voy allá porque, hermanos, en cualquiera de estos las 4 clases de escritura encontramos nosotros palabras que son tremendas, que tienen un significado terrible. Y esas son las que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, uno dice, Dios mío, no puede ser que esa palabra esté escrita ahí en la Biblia. Si es una palabra que uno dice, de pronto tiene un sentido tremendo, fuerte, terrible, pero está escrito. Ahora, ¿por qué está escrito? Ese es nuestro estudio. ¿Por qué se escribió eso? Esa palabra está ahí escrita porque tiene un significado tremendo. Alabado sea el Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habló en esta parte de lectura que tomamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del verso 1 al 5, y especialmente del verso 3 al 5, encontramos una de las grandes advertencias que el Señor Jesucristo hizo a los discípulos y a la iglesia que ya Él comenzó a fundar, amén, sobre Él mismo, sobre Cristo mismo. Y el llamado de atención o el consejo o la orientación que el Señor le da a manera de prevenir a los discípulos y prevenir a la iglesia también, es que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, verso 4, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y seguimos leyendo, encontramos en todo ese capítulo hasta el verso 28 las grandes señales del fin del mundo, incluyendo la venida de Cristo. Específicamente el rapto de la iglesia, encontramos también la segunda venida de Cristo y encontramos el fin del mundo también ahí registrado. Entonces, por eso es que digo yo que qué gozo, qué alegría para usted y para mí que el Señor de antemano nos mostró y nos reveló y nos manifestó todas las cosas. Nada nos toma por sorpresa a nosotros. No, hermanos, los sucesos mundiales, amén, todo en todas las áreas, nada nos toma por sorpresa. Seguro que no, en el nombre del Señor. Para nosotros es el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Recordemos que hay cosas que nosotros quisiéramos
nombre. O sea, el Señor de antemano sabía todas las cosas. Y por eso el Señor nos advirtió y nos dijo, de antemano el Señor habló y dijo, en mi nombre vendrán muchos. Y como esto es parte de enriquecer el conocimiento del liderazgo de nuestra congregación y de toda la iglesia en general, pues hay que continuarlo en el nombre del Señor. Precioso el nombre de Cristo. Recuerda que hay 4 clases de predicadores. Hay 4 clases de predicadores. ¿Cuáles son? Ayúdeme. Bíblicos, predicadores bíblicos de la Biblia. Hay 4 clases. ¿Cuáles son? Los predicadores que se hacen predicadores ellos mismos. Se nombran predicadores ellos mismos. Número 1. Número 2. Los predicadores que los hacen predicadores otros. ¿Me voy a entender? Amén. Por ejemplo, hay predicadores que se han hecho predicadores ellos mismos, les gusta y dicen, yo puedo ser un predicador, o yo puedo ser un pastor, mejor. Vamos a esa parte, que de pronto es como más clara. Dice, qué bonito ser pastor. Todo el mundo lo admira, todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo quiere, todo el mundo le regala, todo el mundo le da. Y mire qué bonito. Y yo puedo ser un pastor, y se miran al espejo y dicen, yo tengo un timbre de pastor. Y se acomodan frente al espejo y si ven alguna incomodidad, mueven el espejo y lo cambian de posición a ver si es el problema es el espejo. Y no es el espejo. Y se acomodan. No, es que de verdad la pinta mía es de predicador, de pastor. Y les pasa lo de Narciso, que se paró al espejo y se enamoró de él mismo y vivía enamoradísimo de él mismo. De ahí nació el narcisismo. Amén. Y hay muchos que se paran al espejo y dicen, mi pinta, mi apariencia es de pastor. Yo puedo ser pastor. Y se enamoran de ellos mismos, de su apariencia, y se hacen pastores. Entonces ellos mismos se hacen pastores y se hacen nombrar pastores. Segundo, hay otros pastores que los hacen pastores. ¿Quién los hace pastores? Bueno, otras personas u otros pastores con experiencia. Le dicen a usted, mira el timbre que usted tiene, ese parado que usted tiene, tanto de perfil como de frente, ahora de espalda ni se diga, todo un ministro, y hasta le dicen, y pronto un apóstol. Tiene pinta de apóstol, y como camina es un apóstol completito de pie a cabeza. Y la persona dice, no, pero no, es que eso no es fácil, y ser pastor no es cualquier cosa. No, pero la pinta que usted tiene, ánimo. Y lo animan y le meten por los oídos y por los poros el pastorado y lo hacen pastor. Y está el tercer grupo, es los que mencionó el Señor y el Espíritu Santo y los apóstoles también, los falsos, los mentirosos, los pastores mentirosos, los profetas mentirosos, los apóstoles falsos y mentirosos, los profetas mentirosos, los obispos mentirosos, los líderes religiosos mentirosos, engañadores, que ya esa es una área donde trabajan y operan los demonios. Entonces el demonio se le mete a una persona y le dice, usted de ahora en adelante va a predicar una herejía, usted va a predicar una falsa enseñanza, y usted va a levantarse una religión, y usted va a ser el líder de esa religión.
Y como es el diablo que se le metió a esa persona, pues lo prepara muy bien preparado y lo convierte en un falso pastor, en un falso maestro, en un falso profeta y en un falso apóstol. Amén. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto, los que verdaderamente son llamados por Dios, preparados por Dios y enviados por Dios y respaldados por Dios. Y cuentas le tienen que traer a Dios. Ese es el cuarto grupo, que debía ser el primero, ¿cierto? El del número 1. Amén, eso es real. También el Señor habló de 4 clases, amén, de motivos por los cuales se predica el evangelio. Número 1, hay gente que predica el evangelio por ganancias deshonestas, por lucro. Número 1. Número 2, hay quienes predican el evangelio por contienda, por contender. Y usted encuentra gente que predica el evangelio por contender. Que si usted no es sabático, se lo cargó el diablo con todos los zapatos para el infierno. Otros dicen que no hay Espíritu Santo, ni hay Jesús, el Hijo de Dios. No, que solo es Jehová. Y por eso se llaman los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús fue un profeta, no fue el Hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo no es una persona, es como el Espíritu Santo es, que habla, que dirige, que guía, que fortalece, que ayuda. No, dicen que es una energía. Y de una forma blasfema dicen que es como una planta eléctrica. Y resulta que la planta, son tan brutos, porque hay gente que estudia para saber menos, y son tan brutos, porque una planta eléctrica, para que funcione, hay que enchufarla a donde haya energía. Si no hay energía, y si esa planta eléctrica, para que ilumine bombillos y para que produzca, amén, esta planta eléctrica que produce, que nos ayuda acá en la reproducción del sonido, si no se conecta a la energía, pues no sirve para nada. Es como un instrumento. Qué bonita batería, qué bonita guitarra, qué bonita piano. Pero si no hay quien lo toque, ¿de qué sirve lo bonito? La apariencia. Tiene que haber alguien que lo toque. Amén. Otros otros dicen que no, que es Jesús solo, que Jesús es el mismo Padre, que es el mismo Espíritu y que es el mismo Hijo. Una sola persona. Entonces predican el evangelio por contender, solo por contender, y de eso sí que hay. En tercer lugar, hay quienes predican el evangelio por herejías, hermano. Predican herejías, doctrinas de demonios. Son directamente vivos. Y mire, hay personas que predican el evangelio los que predican el evangelio por ganancias deshonestas. Predican el evangelio por ganancia deshonesta, porque hacen del evangelio, de la ofrenda y del diezmo, óigame bien, hacen una fuente de entrada para enriquecerse. Y hoy se conocen algunas personas de esas, como se cuentan como dentro de los más ricos, más grandes del mundo. Oh Señor, guárdanos y líbranos. Invierten en todo menos en la obra de Dios. Porque lo que Dios da, amén, lo que como es diezmo y ofrendas, es para el sostenimiento pastoral, ministerial, amén, del ministro y del crecimiento, amén, de la iglesia cristiana en el área material, para que haya un templo propio, para que hayan, amén, facilidades y que hayan ciertas comodidades, las cosas que se requieren y se necesitan en un templo, que necesita la misma iglesia del Señor. Recuerde que la iglesia no son las 4 paredes, amén, y el piso y el techo. Ese es el templo.
Pero la iglesia, ustedes y yo. Bendito el nombre del Señor. Pero muchísimas personas, amén, y predican el evangelio de verdad. Es decir, no predican mentiras. Sanan los enfermos, pero les cobran por la sanidad. Hoy encontramos predicadores cobrando por predicar. Hoy llaman al evangelista o al salmista o al profeta o al apóstol del tal país, y lo primero que el apóstol dice es, si es acá mismo de América, y cuando estamos hablando de América, estamos hablando de todo lo que es América, incluyendo los estados norte, centro y suramérica. Amén. Ellos primero dicen, vale $5,000 el viaje. Y depende los días. Si se aumenta un día más, serán $6,000. Ahora, depende el tiempo de predicación, porque si hay que predicar más de una hora, son $500 más. Eso es verdad, hermano, eso no es mentira. Y predican la Biblia. No predican mentiras, predican la Biblia. Pero predican el evangelio por lucro. Y predican el evangelio y sanan los enfermos y profetizan, pero todo lo hacen por lucro. No hay que ir muy lejos, acá mismo en este país, en este mismo país. Dios nos ayude y nos siga guardando, aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Y predican el evangelio de verdad. Ahora, los que predican el evangelio por contienda, por contender, amén, y con algunos sistemas de religión, de religiones, incluyendo y mezclando la religión con el evangelio. El evangelio es una cosa y la religión, cualquiera que sea, es otra cosa. ¿Me escucharon, hermanos? La religión, cualquiera que sea, es una cosa muy diferente a lo que es el evangelio de Jesucristo. Es diferente. El evangelio es el mensaje de Dios para el mundo. Y la religión está fundamentada sobre dogmas y enseñanzas de hombres, de intelecto y sentimientos y emociones meramente humanas. Sobre eso se basan las religiones hoy. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero cuando hablamos, amén, ya de los que predican el evangelio, es decir, con apostasía, apostatando el evangelio, dañando y corrompiendo, amén, son todos aquellos que enseñan herejías, otro evangelio, otra clase de palabra, llaman ellos, de Dios. No es la misma la que desde la antigüedad Dios habló. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabamos a Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Esa es la tercera, las herejías, doctrinas auténticas de demonios. Que el Señor nos guarde y nos libre. Lo ha hecho Dios hasta aquí. Que Dios lo siga haciendo, hermano. Amén. Y estamos los que predicamos el evangelio auténtico, purito como está. La gente dé ofrenda o no la dé. Predicamos el evangelio así, diezme la gente o no diezme. Porque aquí nosotros no tenemos una registradora allá en la entrada, y que como ahí sabemos que hay gente que no ofrenda ni diezma, entonces por lo menos pague la entrada. Sí, por lo menos pague la entrada. Aleluya. Pero no, el evangelio de Cristo no es así. El evangelio de Cristo es predicarlo por devoción primero, haber sido llamado por Dios
Y segundo, por pasión. Porque no podemos dejar de predicar y de enseñar este evangelio por la experiencia hermosa personal propia que hemos tenido con Dios, hermano. Aleluya. Por devoción, llamado, por pasión, lo que sentimos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que así nos duela lo que nos duela, subimos al altar y subimos siempre gozosos. Y subimos siempre, aunque muy respetuosamente, porque estamos frente a la iglesia santa del Señor, frente a los redimidos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos aquí son redimidos con la sangre de Cristo? Aleluya. Con mucho respeto y con mucho cariño, pero siempre subimos con un mensaje de Dios, hermano. Aleluya. Cueste lo que cueste. Así lo miren bonito a uno o no lo miren, ¿no? Lo saluden o no lo saluden. Aleluya. Uno sube acá, hermano. Aleluya. Esa clase de predicadores están, y somos predicadores por devoción. Amén. Porque Dios nos llamó. Somos predicadores por pasión. Dios ha hecho algo en nosotros y sabemos que nunca podremos pagarle a Él. Entonces le servimos con todo amor y sinceridad. Oh, bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya, maravilloso Dios. El Señor está en medio nuestro, hermano. Aleluya, maravilloso Cristo. Bien, les dije que íbamos a recordar, hermano, pero el tiempo se nos... Amén, el tiempo no me lo permite, pero yo le voy a decir que sí. Aleluya. Mire, la primera palabra ya la estudiamos 3. Se la voy a recordar. Amén. ¿Por qué la Biblia dice, y hay una palabra, hermano, en la Biblia que no debiera estar? Habla de pervertir, de perversión con relación al evangelio. El Señor habló y dijo que habría personas, tenían que haber personas, hombres y mujeres de toda clase, de la alta sociedad, de la clase media y de la baja, que se atreverían a pervertir el evangelio. Y eso es lo que encontramos, hermanos, hoy. Gente pervirtiendo el evangelio, poder de Dios. Aleluya. Y como decimos nosotros de una forma devocional y con mucha reverencia, hay poder en la sangre de Jesucristo. Oh, maravilloso es el Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Esta palabra de pervertir, amén. Acuérdense que yo le dije que pervertir está, esa palabra pervertir está en Gálatas 1:7. Gálatas 1:7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos. Amén. Vamos a ir allí, hermano, al texto sagrado. Ya está ya en pantalla, qué bueno. ¿Cómo dice el texto? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué significa la palabra pervertir? Porque nuestro tema es 6 palabras significativas. Pervertir dice llevar, el diccionario dice, llevar a una persona a adquirir vicios y costumbres normalmente reprobables y repudiables. Eso es lo que significa pervertir. Y sabe que muchas personas y muchos hoy de esas 3 clases de predicadores, porque somos 4, pero hay 3 clases: los que predican por ganancias deshonestas, por lucro, los que predican por contienda y los que predican por añadir dolor y tristeza, es decir, los que predican doctrina de demonios y las hacen creer como si fueran doctrina del evangelio de Dios. Esas 3 clases de predicadores pervierten el evangelio, es decir, llevan a la gente a vivir un sistema de vida pervertida, que la persona adquiera aún hasta vicios y costumbres moralmente reprobables y corrompidas. Y hoy es triste, hermano, oír por los medios de comunicación tanta gente
hermano, viviendo un evangelio pervertido. Hombres que se divorcian de la esposa hasta 2 y 3 veces. En Villavicencio hubo un hombre, un pastor, que iba a casarse ya por 5ª vez, pero no porque enviudó, no, porque 4 veces se había divorciado. Y lo supimos por un líder de la congregación de él, porque tuvo la osadía, el líder, de invitarnos al matrimonio del gran siervo de Dios, de su iglesia. Estoy hablando de un líder de otro concilio, y nos invitó a esa boda. Es que mi pastor se va a casar el domingo, el siervo de Dios, el santo hombre de Dios, el ángel de Dios. ¿Y qué no decía? Dándole calificativos, hermano, de mucha honra. Entonces, uno de mis compañeros pastores le preguntó y le dijo: ¿cómo se llama fulano? ¿Cómo se llama su pastor? ¿Cómo se llama? Y le dio el nombre. Y el pastor ese conocía el testimonio de él. Le dijo: ¿usted es miembro de la congregación y es líder de la congregación del pastor fulano de tal? Sí, el siervo de Dios. ¿Y se va a casar otra vez? Si yo sé que ese hombre se ha casado como 3 veces. Dijo: no, esta es la 5ª vez que él se va a casar, porque 4 veces se ha divorciado y ahora va con el 5º matrimonio. Ay, hermano, ese personaje tuvo que llorar porque se llevó un mensaje. Se llevó un mensaje. Porque se le dijo a esa persona: salga de la ignorancia. Ese no es un siervo de Dios, no es un santo hombre de Dios. Ese es un sinvergüenza, un bandido, adúltero, pagano, sinvergüenza, apóstata, idólatra. Y lloró que porque hablaban así de mal con el siervo de Dios, con el ángel de Dios. ¿Cómo se le ocurre hablar del ángel de Dios así, del santo profeta de Dios? Se le puede pudrir la lengua, los juicios de Dios le pueden caer. Amén. Y mi compañero le decía: pero a esa apóstata se le va a pudrir la lengua un día de estos, o le va a caer un rayo, se abrir la tierra y se lo traga si no se arrepiente. Y usted también, porque usted es uno de los que están allá comiéndole cuento y creyendo esa mentira del diablo, engañado por Satanás. Usted también allá. No sabemos si saldría de allá. El asunto fue que se le dio un mensaje completico, que llorara por ambas cosas, hermano. Aleluya. Muy triste eso, hermano, muy triste. Es algo impresionante. Dirá usted: pastor, pero los amigos no deben escuchar eso. ¿Cómo que no? Los amigos deben escuchar esto, que sepan que no todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. Que aquí le hablamos la verdad a la gente, hermano, que aquí no engañamos a nadie, hermano. Yo, mire, conozco hermanos queridos. Ay, duele eso. Uno no quisiera hablar, pero Dios mío, la lengua no puede quedarse quieta, hermano, y en el espíritu de uno y el alma de uno y este cuerpo de que uno tiene, que activo, que se mueve, no puede quedarse quieto ante la realidad de la vida. Hay un templo inmensísimo, y en el altar es algo impresionante, del mármol, de lo más caro, de lo más fino, y tiene el 666, así, hermano, en el altar, pero inmenso. O sea, el número es grandísimo, el altar es inmensísimo, y desde el pastor hasta el último que se para en el altar está parado sobre el número 666, hermano. Y como uno se cállese la boca, y le puede caer juicio. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre.
Ay, pastor, ¿y cómo hace uno entonces para saber cuál es cuál y cuál no es cuál? Ay, hermano, pues leyendo, Dios mío, leyendo la Biblia, ¿cómo usted no va a saber, va a conocer un árbol por el fruto? Fíjate que usted vea un naranjo lleno de naranjas y usted diga, uy, qué zapote tan bonito, ¿cómo produjo naranjas de zapote? No, si usted le ve a ese palo, a ese árbol, le ve naranjas, pues usted dice, uy, qué naranjo. Voy a llevarme una semillita de esa o un naranjito chiquito que está ahí al lado y sembrarlo en mi jardín, aunque sea. Si no hay finca. Pero el árbol se conoce por el fruto, y por el fruto se conoce el árbol naturalmente. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Oh, hermano, y triste, terrible. ¿Sabe qué, hermano? Amén. No cabe uno solo más en esos lugares, hermano. Uno le da un dolor y quedarse uno calladito la boca con todo lo que uno ve y dime, callaos, callaos. No, la Biblia no dice callaos, dice hablad de voz, levante la voz en cuello. Levante su voz y háblales, oigan o no quieran oír, obedecen o no quieran obedecer, háblales, porque de todas maneras llegará el día cuando recordarán que sí hubo un profeta en medio de ellos, que sí hubo un predicador que les habló la verdad, que no quisieron obedecer fue otra cosa, pero hubo un predicador que les habló la verdad. Oh, bendito sea Dios, hermano. Aleluya, maravilloso el Señor. Pervierten el evangelio. Amén. Otra palabra que ya la estudiamos también es el libertinaje. Amén. El libertinaje. Mientras aparece en pantalla esa Judas, perdón, Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Amén. ¿Qué significa la palabra libertinaje? Ahí apareció. El cual se dio a sí mismo por Gálatas 1:4. Amén. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Espéreme a ver. Perdón, Judas 1:4. Judas 1:4, único capítulo. Aleluya. Maravilloso el Señor. 1:4. Mientras aparece en pantalla, ya apareció. Dice, aunque algunos hombres y mujeres también han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa la palabra libertinaje? La palabra libertinaje significa excesiva, dice el diccionario de nuestra lengua hispana. Amén. Dice excesiva y abusiva acción con lo que se dice o se hace. Eso es paganismo. Es decir, eso es voluntad humana desenfrenada. Voluntad humana desenfrenada. Y muchos han hecho del evangelio un libertinaje. Wow, hermano. Los cultos no son cultos de adoración, de alabanza al Señor. Y el mensaje mucho menos un mensaje que lo confronta a uno, que lo enfrenta a la verdad, que lo hace ver a uno el bien para hacerlo y el mal para apartarse de él.
No, el mensaje es un mensaje que toda la vida lo lleva a la persona a ignorar su verdadera condición miserable delante de Dios, solo que viva dependiendo del diario vivir. Que Dios me dé para desayunar, para almorzar y para cenar. Que Dios me dé el trabajo que yo necesito hoy. Amén, que Dios me ayude y hoy y ya, listo. No importa cómo yo viva. Un evangelio sin cambio, sin transformación, sin una vida de reverencia, sin una vida de respeto a Dios, hermano querido, convierten en libertinaje la gracia, la gloria, la palabra, las grandes doctrinas del evangelio. Es decir, para ellos el evangelio es como una religión más. Hablan igual, visten igual, comen igual, aunque en el área de la acción de comer, pues todos comemos por la misma boca, cristianos y no cristianos. Lógico. Amén. Pero digo, comen lo mismo, es decir, se emborrachan, fuman cigarrillo. Y como ahora el proyecto del diablo con los hombres perversos impíos es legalizar la droga, legalizar la marihuana, legalizar la cocaína. Entonces ya se va a vender la cocaína y la marihuana se va a vender como se venden los cigarrillos en las tiendas, hermano. Y usted ve que para el vicio, la perversidad, la maldad, ya no hay un lugar exclusivo. En las panaderías ya se vende cigarrillo, cerveza. Ya la panadería no es panadería, donde usted va a comprarse una galletita dietética, o va a comprarse un pancito dietético, o si lo quiere, amén, con todo, hasta con chicharrón de guayaba. Está bien, no hay problema, pero ya uno va a la panadería y encuentra de todo. Pues con lo nuevo que el diablo se ha inventado, hoy ya puede uno ir a una panadería y ya encontrar la dosis. Imagínense ustedes eso, hermano. Y que uno vea a los predicadores, amén, veamos eso y tú, cuidado. No hablemos que Dios es amor y que Dios, el cielo es grande y allá cabemos todos. Y Dios es amor. Y como Cristo murió así con los brazos abiertos, todos. Sí, todos. Y Cristo murió así, significándole al mundo su profundo amor, su eterna misericordia y compasión por los pecadores, sin excepción ninguna. Aleluya. Pero que venga tal como está. Venid a mí todos, dijo el Señor. No dijo unos, fulanos y sutanos, y otros no, dijo todos. Y todos es todos sin excepción. Venid a mí todos los que estéis trabajados, estéis cargados, agobiados, desesperados, angustiados, a punto de matarse. Vengan a mí y yo os haré descansar. Esa palabra, yo os haré descansar, es decir, yo haré la obra de transformación. Yo haré la obra de cambio. Yo haré la obra verdadera que se necesita un pecador cambiar su vida, una vida nueva. Y aquí, aleluya, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El evangelio del libertinaje es que hoy se toma trago, hermano. Amén. En el segundo piso de los templos está el bar cristiano. Poder en el nombre de Jesús. El libertinaje es que lo mismo que se canta allá afuera en las cantinas, en las tabernas, allá afuera en los bares y en la música mundana del diablo por allá afuera, en los conciertos allá afuera mundanos, en el templo igual, lo mismo. Y la filosofía del infierno, no la filosofía real y verdadera, no,
La filosofía del infierno es que la música toda es de Dios. ¿No la música toda es de Dios? No negamos que la música es de Dios, pero el diablo pervertió la música. El diablo la corrompió, así como se corrompió él. ¿Quién creó al diablo? Ay, no, el diablo se creó él mismo. Uy, no, Dios mío, ¿cómo Dios iba a creer al diablo? ¿Quién creó al diablo? Dios. Y aunque eso no suena bonito, Dios creó al diablo. Uy, no, pastor, está enfermo en la cabeza. Dios creó al diablo. Lo que cuando Dios lo creó, no era el diablo, no era diablo, era un ángel primoroso, era un ángel que irradiaba luz, y luz divina, luz en el cielo. Y Dios lo creó, pero él se corrompió. Él se corrompió, y él quiso hacer del cielo un libertinaje, quiso agarrar parte de los ángeles. Pues que una parte vayan a adorar allá a Dios y yo me hago aquí y la otra parte me adora a mí. Qué bonito, eso es libertinaje. Libertinaje, que el diccionario dice amén, una actitud excesiva y abusiva en la acción de lo que se dice y se hace, que eso es una área que se llama paganismo. Y hoy lo que se hace en muchas partes, en muchos lugares, tristemente hay que decirlo, y uno no puede callarse y cerrar la boca ante la realidad, ante lo que uno está viendo. Si Jesús lo anunció y si Jesús lo dijo aquí hace más de 2000 años, ¿por qué 2000 años después no lo voy a decir yo? No, bendito sea Dios, hermano y hermana. Jesús dijo: guardaos, que nadie os engañe. Nos advirtió el Señor, porque se levantaría gente que harían del evangelio un libertinaje. Mire, los famosos grupos de alabanza cantan en las tabernas, en las discotecas, cantan en los conciertos esos por allá, en los parques, en todos esos recintos por allá del diablo, donde la gente fornica, adultera y de todo, y luego vienen a tocar al templo también, al altar. Hermanos, eso es lo que se llama pervertir y convertir en libertinaje. Las cosas sagradas. Y la otra palabra que hemos visto que está escrita en la Biblia es mercadería. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3 encontramos la palabra mercadería. El Señor y el Espíritu Santo dijo que nos cuidáramos, porque para los últimos días se levantarían, óigame bien, hombres perversos, amén, que harían organizaciones, formarían y establecerían concilios y organizaciones donde el evangelio sería un evangelio pervertido, donde el evangelio sería un evangelio que sería un libertinaje, y además de eso harían del evangelio mercadería. La gente, no solamente del mensaje del evangelio, del ministerio del evangelio, hacer un mercadería, sino de las almas de la gente, ¿Sabe cómo esos mercaderes del evangelio han hecho de la gente? Le ponen precio a los milagros. Si usted siembra, hacemos la oración para que reciba el milagro. Si usted no siembra, no hay oración y no hay milagro. Dígalo. No es así, hermano. Hay pastores que yo no quiero unirme a usted a ser criticón también como usted, ni tan santo. No, Dios mío, no sea así, hermano, hermana querida, hermano querido, no. Maravilloso el Señor. Dice: por la avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Seguro que sí.
y su perdición no se duerme. El Dios Todopoderoso está vivo y está activo y es justo, y llegará el momento cuando el Señor le cobrará a cada quien, aleluya. Del evangelio han hecho mercadería. Que mercadería, el diccionario dice que mercadería significa, amén, es un nombre femenino que los mercaderes orientales, allá de la parte de Oriente, dieron a las diferentes clases de artículos con diferentes precios. A eso se le llama mercadería. Y eso ha hecho mucha gente hoy, muchos predicadores hoy. Mercadería. Si la persona no siembra o no da las tales semillas que llaman ellos, una semilla es 1.000.000, 2 semillas son 2 millones, 5 semillas son 5 millones, 10 semillas son 10 millones. Y si usted no siembra, no hay oración. Y si no hay oración, no hay milagro. Y la gente ya se acostumbró, a recibir el milagro, pero ya sabe que para recibir el milagro hay que llevar la semilla, y ya tiene la semilla lista. Y creen, van a recibir, que van a recibir un carro nuevo, que van a recibir un empleo nuevo, que van a recibir una casa nueva, que van a recibir, amén, un milagro millonario. Entonces ya tienen la semilla lista y ya se acostumbraron a eso, a que hagan mercadería de ellos. Y la mercadería también va en los llamados conciertos, los llamados encuentros, donde la gente tiene que pagar. Y no solamente pagar la comida o pagar un pasaje a un encuentro de esos, sino repagar. Tiene que pagar hasta 3 veces lo que vale para ir a un llamado encuentro. Y en ese llamado encuentro ya sabemos cuántas cosas suceden. Muchos líderes y personas que han ido a esos encuentros llegan con nuevo amor, cantando: tengo un nuevo amor. Otros llegan cantando: me volví a enamorar. Otros llegan cantando: estoy enamorado, estoy enamorado. Otros llegan cantando: me robaste el corazón, qué ladrón, me robaste el corazón. Terrible, mis queridos hermanos. Eso es algo terrible, mercadería. Dijo el Señor que habría gente de esa. Hay poder en el nombre de Jesús. Todo eso está en la Escritura. En el próximo estudio, en la próxima parte, avanzaremos con la 4ª palabra significativa. Vamos de pie y le decimos al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me amas. Señor, gracias porque, Dios mío, podemos tener esta palabra completa, no le quitamos ni le añadimos, porque ella no necesita, esta palabra no necesita que le añadirle algo y mucho menos quitarle algo. Esta palabra está completita, aleluya.